Un fin de semana particularmente violento es el que hemos tenido en México. Una violencia que no ha merecido una palabra en la mañanera y que no se detiene y no se entiende eso de abrazos sin balazos. Este fin de semana hubo nada más ni nada menos que 226 asesinados. Pero además tenemos 5 jóvenes desaparecidos que no están en esa cuenta de los 226. 5 jóvenes desaparecidos en Jalisco sin información alguna sobre ellos y el hallazgo de varios cuerpos destazados en Poza Rica, en Veracruz, donde se ha agudizado la violencia con la indiferencia del gobierno veracruzano de Cuitlagua García. Hoy el gran desmentido de la Fiscalía de Veracruz es que no eran 34 los muertos, que eran solamente 13. La violencia en Chiapas se incrementa día con día. Desde la noche del viernes se reportaron bloqueos, enfrentamientos y quema de vehículos en la carretera federal número 200, cerca de Amatenango de la Frontera. Los hechos violentos se registraron en al menos 3 municipios: Frontera Comalapa, Chicomucelo y Teopisca. Previo a los enfrentamientos, hombres armados secuestraron a un hombre que conducía un vehículo en el tramo carretero Comitán-Teopisca. La agresión fue grabada por usuarios de redes sociales. Mientras tanto, en Jalisco sigue la búsqueda de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. La última vez que se tuvo contacto con Roberto, Jaime, Uriel, Diego y Dante fue el viernes 11 de agosto, cuando salieron a una feria. Todos tienen entre 20 a 25 años de edad. Estamos buscando a Roberto, a Diego Lara Jantoyo y a Uriel Galván. Echen la mano por ahí, publiquen mi video y que los andamos buscando. En Veracruz, la Fiscalía confirmó el hallazgo de restos humanos al interior de congeladores de 2 inmuebles cateados en Poza Rica. Durante los operativos de fuerzas federales, estatales y municipales, se logró la detención de 6 personas. En unos primeros indicios recogidos, lamentablemente podrían ser más de 13 cuerpos, con la probabilidad de que haya otros en proceso de identificación. Para el gobierno del estado, la violencia en la entidad es responsabilidad de la disputa entre grupos criminales. Cada vez que surge un hallazgo macabro como el de Poza Rica, el discurso del gobierno del estado de Veracruz es pugna entre bandas delincuenciales. La población veracruzana está cada vez más cansada del discurso de conflicto entre bandas delincuenciales, como si el hecho de que no tocaran a la población civil es algo con lo cual nosotros debiéramos darnos por agradecidos, por satisfechos. Lo cierto es que los hechos violentos en la entidad parecen no tener fin. La violencia recrudece en el estado de Veracruz, sea la zona norte, Poza Rica, sea la zona centro, Córdoba, Orizaba, o sea la zona sur con Coatzacoalcos y Minatitlán. En donde también localizaron cuerpos fue en Zacatecas. Se trata de los 5 policías de Villa Hidalgo desaparecidos el domingo 6 de agosto. Fueron localizados en el municipio de Pinos. Por el secuestro de estos elementos han sido detenidas 8 personas. Mientras tanto, en Guanajuato este fin de semana se registraron 24 homicidios dolosos, colocando a la entidad como la más violenta del país. De acuerdo con el informe preliminar del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del viernes 11 al domingo 13 de agosto, en todo el país se registraron 226 asesinatos. El segundo estado con más asesinatos fue Baja California con 23, seguido del Estado de México con 19 y Nuevo León con 15. Morelos registró 14 casos, 8 de ellos se registraron el sábado. En Jiutepec, autoridades localizaron los cuerpos de 2 hombres con huellas de violencia y atados de las manos, mientras que en la colonia Lázaro Cárdenas de Cuautla se encontró el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala. Además, fueron halladas bolsas con restos humanos en distintos puntos de la entidad. En los primeros 13 días de agosto se han cometido 927 homicidios dolosos, con un promedio de poco más de 71 casos por día. Bueno, ahí están los datos. Hay una información que ha comenzado a trascender en los últimos minutos, en las últimas horas, ¿no? Minutos, literalmente, es que estos 5 jóvenes desaparecidos en Jalisco habrían sido encontrados sus restos, habrían sido ya encontrados sin vida. Estamos hablando de 226 asesinatos en el fin de semana, pero no estamos sumando
En eso ni los jóvenes de Jalisco, ni los restos humanos aparecidos en Poza Rica, ni muchos los desaparecidos, los que aparecen en fosas comunes, son los asesinatos que se han cometido específicamente en estos días. El número es mucho mayor. Es lo mismo, estamos llegando a 170,000 asesinatos, pero hay 40,000 desaparecidos que se tienen que sumar. Me resulta a mí incomprensible que Cuitlahua García, que se cree tan chistoso siempre, el gobernador de Veracruz, y cree que tiene sentido del humor y esas cosas, y hace burlas y hace videos burlándose de medio mundo y demás, tenga tan poca sensibilidad para atender un tema tan terrible como es esta de las personas destazadas en Poza Rica, y que simplemente se diga, no, es una luchas entre grupos criminales. Ya lo sabemos desde el año 2004 que hay luchas entre grupos criminales. Han pasado 20 años desde entonces, 19 años. Necesitamos saber por qué, cómo y qué es lo que se está haciendo. Y no se ve nada que se esté haciendo en los distintos lugares de Veracruz que tienen una situación catastrófica en términos de seguridad. Sin duda. Bueno, y vamos a otro tema. Mientras tanto, a 8 meses del atentado, el periodista Ciro Gómez Leiva ha pedido que se investigue su caso desde la Fiscalía General de la República, porque dice que en la Fiscalía Capitalina no se han tenido avances sobre el autor intelectual o el móvil. Lo que sí sucedió fue que en la Secretaría de Seguridad Capitalina se detuvo a los autores materiales. Los autores materiales están detenidos, pero ¿por qué mandaron a atentar contra Ciro Gómez Leiva? Eso es lo que quiere saber el periodista y por eso recurre a la Fiscalía General de la República. Se cumplen 8 meses del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. A través de su cuenta en la red social X, agradeció a la Fiscalía Capitalina por detener a los autores materiales, pero indicó que aún hay incertidumbre. Por ello, agregó que buscará el apoyo de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión, que pertenece a la Fiscalía General de la República. Recordemos que hasta el momento hay 13 personas detenidas, entre ellos el líder de la célula criminal que atentó contra el periodista. Los primeros en caer fueron 12 sospechosos, detenidos 27 días después del ataque. Ocurrió tras 12 cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. Para el 17 de febrero se dio a conocer que estos hombres fueron vinculados a proceso. Un día después, Héctor Eduardo, alias El Bar, también recibió la misma medida cautelar. Se trata del hombre señalado de haber disparado de manera directa en contra del periodista. Para el 16 de marzo, una mujer ligada al caso fue detenida. En ese momento, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que los detenidos indicaron que seguían órdenes del patrón, un sujeto vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta. El ataque contra el comunicador ocurrió el 15 de diciembre, cuando sujetos armados interceptaron y atacaron su camioneta al sur de la Ciudad de México. Gracias al blindaje del vehículo, resultó ileso. De acuerdo con la investigación, los presuntos agresores siguieron al periodista durante al menos 5 días previos al ataque. La investigación de la policía capitalina indica que los presuntos atacantes son integrantes de una célula criminal liderada por Paul Pedro, banda que se caracteriza por su alto grado de violencia y que está relacionada con homicidios, extorsión a comerciantes y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Gustavo Amadero, Iztacalco y Venustiano Carranza. Bueno, el dato duro es, esta es una banda criminal, hay 13 detenidos que son sicarios a sueldo. Se les pagó un dinero por cometer ese atentado. Está comprobado también que han tenido relación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Este personaje, el patrón, también se dice que estaría relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero hasta ahí se sabe. De ahí en adelante no se sabe nada más. No se sabe cómo ni por qué, ni cuál fue el interés, el móvil detrás de ese atentado.
Y es una pregunta que tiene que tener respuesta. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y continúan las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador. Ya hay un candidato suplente, es Cristian Zurita. Cristian Zurita es un periodista que realizó, junto con el candidato asesinado, todas las investigaciones sobre corrupción del expresidente Rafael Correa. En todo esto se profundizan las investigaciones también sobre la participación del cártel de Sinaloa en el crimen y los lazos muy estrechos de Correa y su candidata Luisa González con los funcionarios y familiares de Gustavo Petro, acusados de financiar su campaña con recursos del narcotráfico, una línea de investigación que termina llegando también hasta México. El dirigente del Partido Revolución Ciudadana en la ciudad de Esmeraldas, Pedro Briones, fue asesinado este lunes. La candidata presidencial de ese partido, Luisa González, confirmó la muerte en sus redes sociales. Dijo que Ecuador vive su época más sangrienta y que el Estado ha sido tomado por las mafias. El asesinato de Pedro Briones ocurre a casi una semana del homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien, por cierto, exigió una indagatoria contra Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Villavicencio denunció que Nicolás, quien fue imputado por enriquecimiento ilícito junto a su exesposa Daisuris Vázquez, tenía nexos con gente cercana al exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, una de ellas, la aspirante asambleísta ecuatoriana Raiza Bulgarin. Este es un caso gravísimo, más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Raiza Bulgarin es novia de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro, quien, según la acusación de la Fiscalía colombiana, era quien lavaba los recursos que Nicolás recibía de narcotraficantes y contrabandistas de la costa atlántica de Colombia para apoyar la campaña de su padre. Lo cierto es que el activismo político del expresidente Rafael Correa se ha incrementado en los últimos meses, en su deseo por retomar el poder en Ecuador a través de sus aliados. Una pieza fundamental en las denuncias de Villavicencio sobre la corrupción en Ecuador fue el periodista Cristian Zurita, ahora convertido en candidato a la presidencia por el movimiento Construye. Esto porque Andrea González Nader, aspirante a la vicepresidencia con Villavicencio, no puede, de acuerdo con la ley en Ecuador, renunciar y registrarse a otra candidatura una vez aceptada por la autoridad electoral. El plan de Fernando, nuestro plan de gobierno, sus ideas están totalmente intactas y las vamos a cumplir. Mientras tanto, una comisión del FBI de Estados Unidos llegó a Ecuador para apoyar en la investigación. La participación del FBI fue solicitada por el propio presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Por lo pronto, las autoridades colombianas entregaron a Ecuador información relacionada con los 6 detenidos, así como del hombre que murió tras el tiroteo y que es acusado de ejecutar los disparos contra Villavicencio. Mientras tanto, el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que se trabaja para identificar al autor intelectual del magnicidio. Desde hace más de 2 años, las autoridades notaron un incremento en el número de asesinatos a manos de sicarios y masacres de grupos de la delincuencia organizada, que el gobierno vincula con bandas internacionales del narcotráfico, sobre todo con el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Bueno, el tema da para mucho más, lo vamos a profundizar en los próximos días, pero insistimos,
toda esta historia, toda esta trama que usted ve que tiene relación con muchas cosas, con el asesinato, con el cártel de Sinaloa, con Colombia, con Gustavo Petro, el hijo de Gustavo Petro, con el coordinador de la campaña de Petro, que ahora es el coordinador de la candidata de Rafael Correa, tiene lazos políticos también en México. ¿Por qué? Porque Correa viene mucho a México, está mucho en México. Este coordinador de campaña del que hablan vive en México. Y los lazos son políticamente profundos. El tema en Ecuador y aquí va a dar todavía mucho de qué hablar, Vivian. Bueno, y en otro tema, un juez federal ordenó en forma definitiva al presidente López Obrador borrar, simplemente no volver a referirse de Xóchitl Gálvez, borrar a Xóchitl Gálvez de su mente, al mismo tiempo que otro juzgado respaldó al gobierno de Chihuahua en su decisión de no distribuir los libros de texto, una medida que han tomado ya varios otros estados. Continúa sobre la mesa el caso de Xóchitl Gálvez y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora el juzgado octavo de distrito en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México otorgó la suspensión definitiva a la senadora panista. Con ello, el mandatario deberá frenar sus comentarios hasta que no se resuelva el fondo del juicio de amparo. Se trata de un recurso promovido por la senadora, quien reclama que el presidente López Obrador cese las declaraciones en su contra, para que deje de exhibir la situación financiera, fiscal, empresarial, bancaria o cualquier otro tipo que pudiera tener la aspirante. También se ordenó al presidente Obrador que se eliminen sus declaraciones, contenidos y comunicaciones de las conferencias mañaneras de 5 días, de los días 3, 4, 5, 7 y 14 de julio. La semana pasada, el mandatario cuestionó la resolución del Tribunal Electoral, que consideró que cometió violencia política de género contra la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. En esa ocasión, López Obrador no solo lo negó, sino que pidió revisar si no se ha cometido violencia de género contra él. Todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género. O el género es nada más femenino. Si fuesen gentes con principios, con ideales, deberían de estar renunciando. Además, dijo que los magistrados del Tribunal Electoral actuaron en su contra con malicia efectiva. Y no es la única batalla legal a nivel federal. El pasado viernes, el ministro Luis María Aguilar concedió una suspensión para evitar que los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública lleguen a las primarias de Chihuahua. El tema fue abordado en la mañanera. Nosotros vamos a cumplir con esa resolución, con ese mandato, aun cuando es violatorio de la Constitución, porque es una facultad del Ejecutivo elaborar los libros y distribuirlos, los libros de texto. Detalló que la suspensión obedece a un recurso legal que presentó la Consejería Jurídica de Chihuahua y el presidente López Obrador confirmó que la palabra de comunista aparece en uno de estos materiales. El gobierno de Chihuahua promovió ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional para frenar la distribución de los libros de texto gratuito en las escuelas. Esta se suma a la impulsada por la gobernadora María Eugenia Campos, una nueva demanda que también se suma al amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia y la Secretaría de Educación Pública. Hasta el momento, en 7 entidades han manifestado su rechazo a utilizar estos libros de texto gratuitos. En algunos casos esperan resolver las controversias ante la Corte y en otros optaron por usar cuadernillos que ya están dentro del plan de estudios. Bueno, los que hicieron estos libros, por ejemplo, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la SEP, Max Arriaga, director general de materiales educativos, Sadi Arturo Loaiza Escalona, que es subdirector de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos en la SEP, ni siquiera son tan talentosos como dicen. ¿Por qué? Porque ni siquiera fueron los ideólogos ni los creadores de estos libros. Simplemente tomaron la educación que han tenido en otros libros de texto y otras culturas educativas de países, por supuesto, comunistas, y esas las plasmaron y esas las utilizaron para hacer estos libros. Por ejemplo, en Cuba, cuando llegó Fidel Castro, la escuela privada desapareció y las universidades perdieron autonomía.
Los doctores, por supuesto que había una generación de doctores muy, muy preparados en Cuba, pero ¿qué ha pasado? Hoy en día, como no hay aspiraciones, nadie puede aspirar a hacer algo mejor, da lo mismo si se matan estudiando medicina o no hacen absolutamente nada. Entonces, bueno, ya no hay estos grandes doctores que puedan suceder a los maestros que había. Es terrible, pero además de todo, por supuesto, estos libros cubanos cuentan la historia desde su parte, dicen que Estados Unidos es terrible y que Cuba es una maravilla porque es comunista. En Venezuela sucedió exactamente lo mismo. Chávez reescribió la historia poniéndose al mismo nivel de Simón Bolívar, escuche usted, y buscó a los cubanos para que hicieran los planes de estudio. En China, los profesores no pueden tener ideología propia, están obligados a convertirse en servidores del Partido Comunista. Esto es alarmante. Desde chiquitos, los niños chinos, desde los 4 o 5 años, tienen que portar el uniforme militar que se usó en la Segunda Guerra Mundial y ahí son adoctrinados hacia el sistema comunista. Rusia no se queda atrás, la enseñanza está totalmente relacionada con la guerra. Por ejemplo, en el abecedario terminan diciendo la A significa para algo bélico. Me imagino en español, por ejemplo, sería la A para armas. Y así enseñan todo. Por ejemplo, las matemáticas es un fusil simplemente tiró tantas veces. Y así es como están las cosas en estos libros comunistas. Así que ni siquiera digan que son tan talentosos quienes elaboraron los libros en nuestro país. ¿Por qué? Porque es una copia que han tomado de otros países, como les estoy mostrando. Y también hubo elecciones primarias en Argentina y para sorpresa de muchos, el gran ganador es el candidato de ultraderecha que promete desaparecer desde el Banco Central hasta la Secretaría de Educación. Estoy hablando de Javier Milei, quien sacó más del 30% de los votos. Una tragedia para Argentina también, por supuesto. ¡Almas libres! ¡Que no se han doblegado frente a la maldita corporación política! ¡Y que luchan de pie por una Argentina justa y libre! ¡Viva la libertad, carajo! Él es Javier Milei, el candidato liberal a la presidencia de Argentina que le habló y convenció a los que están hartos de los políticos de siempre. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social. Javier Milei, un economista y actual diputado que se denomina libertario, obtuvo más del 30% de los votos, cuando el oficialismo no le daba la más mínima oportunidad. Pensar que hasta hace 2 semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Detrás del proyecto de La Libertad Avanza, quedaron Juntos por el Cambio del expresidente Macri con el 28% y la coalición oficialista que reúne al peronismo y kirchnerismo, Unión por la Patria, con más del 27%. Estas elecciones primarias determinan a los candidatos que participarán en las elecciones del 22 de octubre. Según analistas, el discurso de Milei, basado en la libertad, atrajo el voto de los más jóvenes. Recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas y hace 40 años que están todos en el Estado, los de buenos y los de malos modales. Entre sus propuestas están la dolarización de la golpeada economía argentina, la libre venta de armas de fuego, así como un mercado libre de órganos humanos. Amada Castañón, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ahí está
Javier Milei va a ser uno de los candidatos que se van a presentar en las elecciones. Todavía no es presidente, mucha gente lo ha dado casi como un hecho. Tiene 32% de los votos, hay elecciones el 22 de octubre. Si no tienen por lo menos 45% de los votos, el que gane esas elecciones, habrá una segunda vuelta en noviembre y ahí se presentarán los dos principales candidatos, los dos que tengan mayor porcentaje, pero lo cierto es que por primera vez desde que acabó la dictadura militar en Argentina en 1983 hasta ahora se rompe en los hechos, no el bipartidismo, los dos polos en que estaba dividida la política argentina, la centroderecha y el peronismo con todas sus distintas facetas. Va a ser interesantísimo ver lo que va a ocurrir en Argentina, porque además lo que suceda ahí va a tener peso e influencia en otros países, Viviana, de América Latina. Así es, Jorge, ya nos vamos, se nos vino el tiempo encima, pero por supuesto mañana lo esperamos muy puntual aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito, bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.